Bienvenidos de nuevo a su canal favorito de noticias del espectáculo, dramas turcos y todo lo que pasa con nuestros famosos. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo una vez más. Prepárense porque hoy tenemos un chismecito jugosísimo, de esos que nos encantan y nos dejan con la boca abierta. Hoy vamos a hablar de Hande Erçel, Kerem Bürsin y un secreto bomba que acaba de salir a la luz. Sí, así como lo oyen. Parece que Hande tiene algo que contarnos sobre su ex Kerem, y esto promete poner el mundo del espectáculo patas arriba. Pero antes de que nos metamos de lleno en este drama, quiero recordarles, como siempre, que me ayuden a seguir creciendo esta comunidad. Si aún no se han suscrito al canal, corran a hacerlo ahora mismo. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo con los chismes más calientes del momento. Y déjenme su like, que eso me motiva un montón a seguir trayéndoles el mejor contenido. Ahora sí, vamos al lío. Como todos sabemos, Hande Erçel y Kerem Bürsin fueron la pareja del momento. Su romance en la pantalla en la exitosa serie Sen Kalkam, Love is in the Air, trascendió la ficción y se convirtió en una relación real que enamoró a millones de fans alrededor del mundo. Eda y Serkan, como los conocimos en la serie, se convirtieron en un símbolo de amor y pasión. Sus fotos juntos inundaban las redes sociales, sus apariciones públicas eran esperadas con ansias y todo lo que hacían se convertía en noticia. La química entre ellos era palpable, tanto dentro como fuera del set de grabación. Los besos robados, las miradas cómplices, los gestos cariñosos. Todo apuntaba a que el amor que sentían sus personajes en la pantalla era genuino. Los fans, ávidos de detalles sobre su relación, analizaban cada entrevista, cada publicación en redes sociales, cada movimiento que hacían. Se crearon miles de cuentas dedicadas a la pareja, donde se compartían fotos, vídeos, ediciones y todo tipo de contenido relacionado con Hande y Kerem. La euforia era tal que incluso se organizaban eventos y reuniones de fans en diferentes partes del mundo, donde se celebraba el amor entre Eda y Serkan, y por extensión, entre Hande y Kerem. Durante su relación, Hande y Kerem se mostraron siempre muy unidos y enamorados. Viajaron juntos, compartieron momentos especiales con sus familias y amigos, y se apoyaron mutuamente en sus proyectos profesionales. Parecían la pareja perfecta, el ejemplo a seguir para todos aquellos que creían en el amor verdadero. Los titulares de las revistas y los portales de noticias se llenaban de halagos hacia la pareja, destacando su belleza, su talento y su carisma. Todo era miel sobre hojuelas. Pero como suele pasar en el mundo del espectáculo, el cuento de hadas llegó a su fin. Después de un tiempo, la pareja anunció su separación, dejando a sus fans con el corazón roto y un montón de preguntas sin respuesta. ¿Qué pasó? ¿Por qué se separaron? ¿Acaso el amor no era suficiente? Estas eran solo algunas de las interrogantes que rondaban en las mentes de todos. El shock fue mayúsculo. Nadie se esperaba que una relación tan aparentemente sólida pudiera llegar a su fin. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, decepción y desconcierto. Los fans se preguntaban qué había salido mal y si había alguna posibilidad de reconciliación. Desde entonces, tanto Hande como Kerem han mantenido un perfil relativamente bajo en cuanto a su vida personal. Se han enfocado en sus carreras, en sus proyectos individuales y han evitado hablar demasiado sobre su relación pasada. Sin embargo, los rumores y las especulaciones nunca han cesado. Los fans siguen esperando una reconciliación, sueñan con verlos juntos nuevamente y analizan cada una de sus interacciones en las redes sociales en busca de alguna señal que indique que el amor aún existe. Cada like, cada comentario, cada follow o unfollow era interpretado como una posible pista sobre el estado actual de su relación. La esperanza, aunque tenue, nunca se apagó por completo. Y es aquí donde entra en juego la bomba que les mencioné al principio. Hace apenas unos días, Hande Erçel concedió una entrevista a una reconocida revista turca, Magazinde. La entrevista fue bastante completa, abarcando diversos aspectos de su carrera, sus proyectos futuros y sus planes personales. Habló sobre su nueva serie Bambaşka Biri Another Love, donde interpreta a una fiscal con una doble vida. También habló sobre su faceta como empresaria, con su marca de gafas de sol Nove. Y por supuesto, la pregunta obligada era sobre su relación con Kerem Bürsin. Al principio, Hande se mostró un poco reacia a hablar del tema. Se le notaba incómoda, como si remover el pasado fuera una tarea dolorosa. Sin embargo, la periodista, astuta y persistente, insistió y finalmente Hande decidió romper el silencio y revelar algo que hasta ahora,
se había mantenido en secreto. Según sus propias palabras, la relación entre ella y Kerem no terminó de la mejor manera. Hubo desacuerdos, diferencias irreconciliables y, al parecer, una falta de comunicación que terminó por desgastar la relación. Pero lo más impactante de todo es lo que Hande reveló sobre la personalidad de Kerem. Según ella, Kerem es una persona muy reservada, muy independiente y, en ocasiones, un poco difícil de entender. Hande confesó que durante su relación, sintió que Kerem no se abría completamente a ella, que guardaba secretos y que no compartía sus sentimientos de manera sincera. Describió la situación como un muro invisible que se interponía entre ellos, impidiendo una conexión profunda y genuina. Kerem es una persona maravillosa, muy talentosa y muy inteligente, dijo Hande en la entrevista, con un tono que mezclaba admiración y nostalgia. Pero también es una persona muy reservada. A veces sentía que no lo conocía realmente, que había una parte de él que siempre estaba oculta. Eso me frustraba mucho porque yo soy una persona muy abierta, muy transparente, y necesito sentir que puedo confiar plenamente en mi pareja. Hande continuó explicando que para ella, la comunicación es fundamental en una relación y que la falta de esta fue uno de los principales detonantes de su ruptura. Estas declaraciones de Hande han generado un revuelo enorme en las redes sociales. Los fans de Kerem han salido en su defensa, argumentando que todos tenemos derecho a ser reservados y que no se le puede juzgar por no ser tan abierto como Hande. Han recordado que Kerem siempre ha sido una persona discreta y que no tiene por qué cambiar su forma de ser para complacer a nadie. Incluso han acusado a Hande de buscar publicidad a costa de Kerem y de querer dañar su imagen pública. Otros, por el contrario, han apoyado a Hande afirmando que tiene todo el derecho a expresar sus sentimientos y que es comprensible que se sintiera frustrada si sentía que su pareja no se abría completamente a ella. Han destacado la valentía de Hande al hablar abiertamente sobre sus sentimientos y han elogiado su honestidad y transparencia. Han argumentado que si Hande sintió la necesidad de expresar lo que sentía, es porque era algo importante para ella y que no se le puede culpar por ello. Pero, ¿qué opina Kerem Bürsin de todo esto? Hasta el momento Kerem no ha hecho ninguna declaración pública al respecto. Se ha mantenido en silencio, evitando alimentar la polémica y prefiriendo concentrarse en sus proyectos profesionales. Recientemente ha estado promocionando su nueva película, Eflatun, donde interpreta a un hombre ciego. También se le ha visto involucrado en varias causas benéficas, mostrando su compromiso con la sociedad. Sin embargo, fuentes cercanas al actor aseguran que está bastante molesto con las declaraciones de Hande. Al parecer, Kerem considera que Hande ha violado su privacidad al revelar detalles íntimos de su relación y que lo ha puesto en una posición incómoda. Se siente traicionado por Hande y considera que no era necesario sacar a la luz asuntos que deberían haber quedado en el ámbito privado. Además, estas fuentes aseguran que Kerem no está de acuerdo con la versión de los hechos que ha presentado Hande. Según él, siempre fue sincero y honesto con ella, y nunca tuvo la intención de ocultarle nada. Afirma que simplemente es una persona reservada por naturaleza y que no se siente cómodo compartiendo todos sus pensamientos y sentimientos con los demás. También niega haber guardado secretos importantes que pudieran haber afectado a su relación. La verdad es que, como siempre, solo Hande y Kerem saben realmente lo que pasó entre ellos. Nosotros, como espectadores, solo podemos especular y sacar nuestras propias conclusiones a partir de la información que nos llega. Pero lo que sí es cierto es que esta revelación de Hande ha puesto de manifiesto que incluso las relaciones más perfectas y admiradas desde fuera, pueden tener sus problemas y sus secretos. Nos recuerda que las relaciones son complejas y que requieren de un esfuerzo constante por ambas partes para que funcionen. Y bueno, mis amores, hasta aquí el chismecito de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo al contarles todos los detalles. Vaya drama el de Hande y Kerem. ¿Quién diría que detrás de esa pareja tan adorable se escondían tantas tensiones y secretos? Parece que la historia de amor que vimos en la pantalla no era tan real como creíamos. En resumen, hoy les conté sobre la reciente entrevista de Hande Erçel donde reveló detalles sobre su relación con Kerem Bürsin, mencionando que él era reservado y que sentía que no se abría completamente a ella. También les dije que Kerem, según fuentes cercanas, está molesto por las declaraciones de Hande y que no está de acuerdo con su versión de los hechos. Analizamos las reacciones de los fans en redes sociales y cómo cada uno ha tomado partido por uno u otro. Muchas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado interesante y entretenido.
Recuerden que su apoyo es fundamental para mí, así que no duden en dejarme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo este drama? ¿Creen que Ande tenía razón al revelar estos detalles? ¿O creen que Kerem tiene derecho a ser reservado? ¿Creen que hay alguna posibilidad de reconciliación en el futuro? Quiero leer sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, los invito a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de este chismecito, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna de mis actualizaciones. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, la vida es un drama y nosotros somos los protagonistas. Besitos.